Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a Atrévete a Ser Diferente, un espacio para la reflexión, y hoy vamos a hablar del prejuicio religioso. Te habla Juan Alberto Echeverry, bienvenidos. ¿Por qué hablar del prejuicio religioso? Porque es difícil en todos los lugares, en todos los círculos sociales hablar de política, de equipos de fútbol o de deporte y de religión. Y casi siempre cuando uno está en estos medios y especialmente habla de religión, siempre hay un prejuicio. Cuando nosotros tenemos, digamos, un espacio de conversión o nos hemos aficionado por la fe o queremos estar del lado de la fe y de la verdad, a veces surge siempre una discusión, una polémica, y hay personas que no quieren saber absolutamente nada de fe, ni de religión, ni de nada de eso, y consideran que los que somos de fe, que los que somos de religión, que los que predicamos o evangelizamos o pertenecemos a grupos de oración o a comunidades o a iglesia, pues sencillamente somos unas personas aburridas, somos personas fundamentalistas, somos personas agresivas, somos personas que condenamos a los demás y tienen precisamente un prejuicio. ¿Y qué es un prejuicio? Un prejuicio pues normalmente es una idea preconcebida de algo, de alguna circunstancia o de una ideología, y por lo general es negativa o es desfavorable sobre objetos o personas o sobre algún restaurante, una comida, una ideología, una filosofía, lo que sea. Prejuicio normalmente casi siempre se refiere a algo negativo. Y cuando hablamos del prejuicio religioso es sobre personas que tienen un juicio negativo frente al tema de la religión, y no en vano lo tienen. Lo he hablado en alguno de mis libros, en el libro Cuando Dios llama al corazón, por ejemplo, o en el libro de Fe para mover montañas. Hay personas que definitivamente han tenido una experiencia negativa con personas de fe, con religiosos o religiosas, y sencillamente pues ya no quieren saber nada de la fe. Y resulta que vieron un lado distorsionado de la verdad, tienen un sesgo en el conocimiento de la verdad. El prejuicio religioso es bien delicado. ¿Por qué? Porque esto nos evita digamos, la conquista de muchas bendiciones en nuestra vida y en la sociedad en general. Vamos a hablar en todos estos temas, tanto de la vida particular como la vida general, sobre el prejuicio, específicamente del prejuicio religioso. Y para esto, todos aquellos que siguen estos programas, quiero invitarlos a que leamos específicamente la parábola del trigo y la cizaña, que está en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, verso 24 al 30. Dice así la palabra de Dios. Jesús les contó esta otra parábola. Sucede con el reino de los cielos como con un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero cuando todos estaban durmiendo, llegó un enemigo, sembró mala hierba en el trigo y se fue. Cuando el trigo creció y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Entonces los trabajadores fueron a decirle al dueño: Señor, si la semilla que sembró usted en el campo era buena, ¿de dónde ha salido la mala semilla? El dueño le dijo: ¿algún enemigo ha hecho esto? Los trabajadores le preguntaron: ¿quiere usted que vayamos a arrancar la mala hierba? Pero él les dijo: no, porque al arrancar la mala hierba pueden arrancar también el trigo. Lo mejor es dejarlos crecer juntos hasta la cosecha. Entonces mandaré a los que han de recogerla que recojan primero la mala hierba y la aten en manojos para quemarla, y que después guarden el trigo en mi granero. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis queridos hermanos, esta parábola a mí me fascina, es extraordinaria porque la podemos utilizar en muchos lugares. Hay veces que hay personas que comienzan a desarrollar ciertas actitudes que no son, y a veces hay algunas personas que, llevadas por el emocionalismo, por el fundamentalismo, corte con eso, vaya, acabe, los mate. Y el Señor dice: no, deje que crezcan los dos, llegará el momento en que se corten, se separarán. Pero no vayan a arrancar la semilla porque la cizaña, porque no hay sea que por arrancar la cizaña también arranquen el trigo. Entonces a veces, incluso en la espiritualidad, queremos matar ciertas cosas de la espiritualidad porque le tenemos miedo a otras. Como dice un gran predicador a quien admiro mucho, que es Fray Nelson Medina,
pues huimos de un monstruo para caer en otro monstruo, y esta es la realidad. Eso es lo que sucede muchas veces con nosotros. Entonces, tuve una experiencia negativa con las cosas de Dios, entonces ya quiero irme para el otro extremo, entonces me volteo al extremo de ir en contra de la fe, de ir en contra de Dios, de ir en contra de muchas cosas, o por lo menos del plan divino. Y en ese sentido nos hace falta a todos muchísima madurez para poder vivir la vida con base en la verdad. Por eso no importa quién nos haya defraudado, no importa quién nos haya hecho daño, la verdad es una sola. El único que no nos va a fallar y que no nos puede fallar es Dios. Y sin embargo, hay personas en este mundo que están sembrando siempre cizaña entre el trigo en medio de personas buenas. ¿No te has dado cuenta, por ejemplo, que hay muchísimos sacerdotes maravillosamente buenos que hacen mucho bien, pero hay algunos que tienen un error por alguna circunstancia, tienen un pecado, han caído en desgracia, digámoslo así, y en ese momento de caer en desgracia, desafortunadamente, ellos pues sencillamente comienzan a contaminar al resto de personas. Pero fíjate lo que dice este texto de la cizaña. Alguien sembró la buena cizaña, ¿cierto? Nuestro Señor sembró la buena semilla, la sembró, está muy bien. Pero viene alguien de noche y siembra sin que nos demos cuenta, cuando todos están dormidos, la cizaña. Y es que así es que se meten muchas ideologías en el mundo entero, mientras el mundo duerme. Pero no nos estamos refiriendo al sueño común, al de la noche, al de las horas de la noche. Nos estamos refiriendo al sueño de la verdad. Hay alguien que empieza a sembrar. Claro, como hay personas que no están alertas, no están en vigilia, no están pendientes de la verdad, no están trabajando en la verdad, entonces empiezan a dejar que entren ciertas ideologías que van contaminando la verdad, y eso va generando ciertamente un prejuicio religioso. Pero, ¿cuál es el trigo que Dios ha sembrado en ti o en nosotros, en cada uno de los seres humanos? De esto podemos hablar, de las cosas buenas que Dios sembró en nosotros. El primer trigo que sembró en nosotros se llama el santo temor de Dios. Eso lo tienen todos los seres humanos desde que son pequeños, a menos que nazcan, digámoslo así, por algún pacto que hicieron sus padres con el demonio, con algún demonio que los acompañe y les tergiversó toda su vida, digámoslo, emocional, psicológica y aún espiritual, por supuesto. Pero todos los seres humanos nacimos con el santo temor de Dios. Esto lo dice el libro de la sabiduría también en el capítulo 8. Pues bien, otra de las cosas que Dios sembró en todos los seres humanos fue el amor. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de amar, pero además también sembró en nosotros la capacidad de ser generosos. Somos generosos. Por naturaleza el ser humano está movido a la generosidad, a dar de lo que tiene, incluso hasta el más pobre. Es más, es curioso que hasta los más pobres son más generosos que los más adinerados. Pero además también sembró en los seres humanos la solidaridad. Tenemos esa bendición de ese trigo de la solidaridad en nosotros, ayudar a los demás en sus calamidades. Pero también nos sembró a cada uno de nosotros el anhelo de la paz. Todos los seres humanos en el fondo anhelamos vivir en paz. Y fuera de eso, también sembró en nosotros la gratitud. Anhelamos ser gratos con las personas, tendemos a devolverles favores que nos han hecho, tendemos a la gratitud. Que el espíritu del mal siembre cizaña en nosotros es otra cosa, pero Dios ha sembrado buena semilla en nosotros. También sembró en nosotros la confianza, la semilla de la confianza. Tendemos a confiar en nuestros familiares, en nuestros amigos. ¿Que el mal la destruye muchas veces? Sí, pero Dios ha sembrado en nosotros la confianza. La capacidad de progreso es otro de las semillas buenas que Dios sembró en nosotros. Todos los seres humanos, todos, tenemos la capacidad de progresar de una o de otra manera. Hemos sido hechos para progresar, y en esto tiene que ver precisamente la fecundidad. La fecundidad es la capacidad de ensanchar, no solamente de procrear, sino de ensanchar todo lo que tenemos en nuestras manos. También sembró en nosotros la buena semilla de la admiración. Nos sembró con la capacidad de admirarnos por todo lo que tenemos y hacemos. Admiramos todo, la creación, admiramos la naturaleza, admiramos a nuestros familiares, a nuestros amigos, a los que triunfan, a los deportistas, a los artistas. Nos embelezamos con la música. Sembró en nosotros esa buena semilla. Pero el enemigo siembra en nosotros una cizaña, que es mala, que ahoga, que no produce fruto, que se le quiere robar todos los nutrientes al trigo, que es el que produce verdaderamente la vida. Esto se llama la cizaña. ¿Qué cizaña siembra el enemigo en nosotros? Porque eso lo siembra el demonio. Siembra la vanidad,
siembra la desobediencia, siembra la pereza, siembra la envidia, siembra la ambición, siembra la concupiscencia, esa tendencia a la carne, a la morbosidad, a la lujuria, en fin. Siembra la desconfianza, mientras que Dios ha sembrado la confianza. Siembra el rencor, los resentimientos, el odio. Siembra la ira, siembra la agresividad. Todo eso y mucho más es lo que el demonio ha sembrado en nosotros. Dios siembra un trigo maravilloso, bueno, virtudes, valores, capacidades, todo lo siembra Dios, pero el enemigo viene y siembra por debajo. Por eso yo te invito a que tú pienses en lo siguiente. ¿Cuántas cosas de las buenas que tú tienes las ha ahogado la cizaña? ¿Cuántas cosas contaminaron tu vida y fueron ahogadas por el espíritu del mal? Con la vanidad, con la irascibilidad, con la desconfianza, con la ambición. ¿Cuántos por haberte abusado ya te hicieron ni siquiera creer en Dios? Te desdibujaron la imagen de Dios. Eso lo hizo el enemigo, el demonio. ¿Mientras qué? Mientras el mundo dormía. Por eso nosotros no podemos dormir. Vamos a hablar de esta dimensión social del prejuicio religioso. Recuerda que estamos hablando del prejuicio religioso y estamos hablando básicamente con base en la parábola de la cizaña y el trigo, del trigo y la cizaña. Esta parábola que nos da una luz muy importante en el mundo, cómo mientras nosotros dormimos, el mal se encarga de ir penetrando ahora en la sociedad, porque vamos a hablar ahora de la sociedad. Primero hablé a título personal y luego ahora de la sociedad. Cómo en la sociedad se va metiendo el mal y nos va contaminando. Y en este sentido hay un texto bíblico maravilloso que está en 1 Corintios, en el capítulo 12, en el que precisamente habla que el cuerpo humano es la simbología del cuerpo de Dios, del cuerpo de Cristo. Vamos a leerlo para que seamos un poquito más exactos en este sentido. Dice, el cuerpo humano, aunque está formado por muchos miembros, vamos a leer 1 Corintios 12, del verso 12 al 13 y luego del 26 al 27, para que podamos redondear esta idea. El cuerpo humano, aunque está formado por muchos miembros, es un solo cuerpo, así también Cristo. Y de la misma manera, todos nosotros, judíos o no judíos, fíjate que aquí dice o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo espíritu, y a todos se nos dio a beber de ese mismo espíritu. Si un miembro del cuerpo sufre, todos los demás sufren también. Y si un miembro recibe atención especial, todos los demás comparten su alegría. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es miembro con su función particular. Entonces, socialmente tenemos nosotros una responsabilidad. La responsabilidad de la verdad, la responsabilidad de la evangelización, la responsabilidad del mayor bien. Somos todos parte de un mismo cuerpo. Y fíjate lo que dice aquí en el verso 26, que si un miembro del cuerpo sufre, todos los demás sufren también. Y si un miembro recibe atención especial, todos los demás se alegran con él. Por eso, cuando se mete una ideología negativa, mala, todo el mundo sufre. Todo el mundo sufre. Fíjate, por ejemplo, vamos a hablar de algo en detalle. Vamos a hablar de la droga. La droga es un elemento de la naturaleza. Dios lo hizo. ¿Es mala? No, no es mala. La droga como tal no es mala. Sirve para algo, sirve para calmar dolores, sirve para hacer medicamentos. Pero si la utilizamos para drogarnos, si utilizamos como estupefacientes para drogarnos, para atar los niños, miremos todo lo que sucede en el mundo. Miremos todos los flagelos que ha vivido nuestro país, nuestra sociedad. Estoy hablando en el caso de Colombia. ¿Cuántas madres a las cuales les mataron sus hijos? ¿Cuántos padres desesperados porque sus hijos están drogados y no los pueden sacar de la droga? ¿Cuánta gente perdida? ¿Cuánta muerte? ¿Cuánta sangre derramada en mi país por culpa del narcotráfico y de la droga? Pues sencillamente todos sufren. ¿Y por qué? Porque la dejamos meter. ¿Y por qué la dejamos meter? Pues porque había ambición económica, porque es fuente de ingreso económico de una manera un poco más fácil o más abundante, digámoslo así. Pues sencillamente la droga se fue metiendo y ahora ¿quién la erradica del mundo? Fue una cizaña que el enemigo sembró. Y la sembró el enemigo. No estoy diciendo que las plantas Dios las sembró y entonces eso es cizaña. No, cuidado con eso porque no estoy hablando de eso. Estoy hablando del uso por medio de la ambición, por medio de la vanidad, por medio del placer. Entonces, ¿qué? Allí se pierde el mundo. ¿Y quiénes sufren? Todo el mundo sufre.
Pero cuando alguien le hace bien al mundo, cuando traen un medicamento bueno, cuando están salvando almas, cuando están salvando vidas, pues todos nos alegramos. Por eso, cuando hablamos del prejuicio religioso, es algo que está el mal tratando de sembrar en medio del trigo para que el mundo se aleje del mal, para que se ahoguen todas las virtudes, para que se ahoguen todos los beneficios que Dios le había traído a la creación. Hoy el tema es prejuicio religioso. ¿Por qué el mundo quiere sembrar el demonio, que Dios lo reprenda, quiere sembrar el prejuicio religioso? Porque no le conviene. No le conviene al mal que el bien crezca y siempre quiere ir en contra de Dios, porque el demonio, que Dios lo reprenda, odia a Dios y todo lo que tenga que ver con Dios. Por eso trata de confundir, incluso usando cosas aparentemente buenas para confundir al mundo. Entonces empieza a generar una conciencia de prejuicio religioso, es decir, una idea mal concebida de lo que es la verdadera religión. Y esto nos lo había advertido San Pablo hace mucho tiempo, que hay unos que están en contra de la sana doctrina y que están en contra de nuestra religión, que es una gran bendición para el mundo entero. ¿Qué actos o ideologías siembra precisamente el mal como cizaña? Uno de ellos, que es gravísimo y está desde el siglo XVI, claro, desde antes de Cristo también había unos pequeños brotes, pero más concretamente desde el siglo XVI esto empezó a crecer de una manera impresionante. Se llama el secularismo o el laicismo, que ¿qué pretende hacer? Busca quitar toda la autoridad doctrinal al clero para dejarla en las manos sencillamente de los laicos, la administración de la moral. Imagínate lo que es la administración de la moral a todos los laicos que no son conversos. ¿Qué quiere decir? Que ahora el mundo en general, laicos en general que no son conversos, seglares, personas del mundo, son los que tienen, digamos, en todos los países del mundo la capacidad de decir qué es bueno o qué no es bueno. Si ahora nosotros 5, 10 o 20 decidimos que es bueno casarnos con un caballo, pues nos casaremos con el caballo porque nosotros somos los que decidimos decir qué es lo bueno o qué es lo malo. Es decir, le quita a la fe, le quita a Dios, le quita a la religión, le quita al clero precisamente la administración de la verdad, la administración doctrinal de la moral, que esto es muy complicado, porque cualquiera que decide decir porque sencillamente el placer es bueno, entonces aprobemos aquí el placer a diestra y siniestra, pues estamos generando entonces en el mundo entero una cantidad de personas perezosas, ineptas, atadas al placer, que no tienen la capacidad de vencerse a sí mismas. Otra de las cosas que siembra el mal como cizaña en la sociedad es el humanismo. El humanismo es centrar toda la vida en función del humano, todo, ni siquiera en función de Dios, sino solamente en función del humano. Centrar la vida, la ley y la administración de la verdad solo desde el punto de vista de los seres humanos y para los seres humanos. Aquí está entonces el tema de los ambientalistas, estamos con el tema de la sobreprotección en la educación de los niños, está el tema de las feministas, de los comunistas, de las ideologías de género, etcétera. Todo esto es el humanismo. Centremos la administración de la verdad en lo que el hombre quiere. El niño no se le puede tocar, al niño no se le puede mirar, no se le puede decir que no, cuidado, las tortuguitas no las podemos dejar. Mire, no estoy diciendo que no hay que cuidar, claro que hay que cuidar el medio ambiente. Esta es la tierra de todos, la tenemos que cuidar. Pero nosotros tenemos que estar detrás de la vida inspirada por Dios, de la creación de Dios y del plan de Dios que tiene para el ser humano. Entonces, eso sí, preferimos aprobar leyes a favor del aborto, pero a eso sí, matamos o metemos a la cárcel a cualquiera que mate una tortuguita. Hombre, ¿qué más vale? Y lo decía el Señor, ¿más vale la vida de una persona o más vale cumplir con el sábado? Pues sencillamente lo que hace el humanismo es centrarse todo en lo que los humanos específicamente anhelan, quieren por sus propios medios. De hecho, ¿en cuántos países no se les ha quitado la autoridad a los padres con los hijos que no se pueden corregir? Y entonces estamos viendo crecer una cantidad de hijos sin leyes, sin obedecer a nadie, una cantidad de personas flojas, con miedos, una cantidad de personas ineptas que nunca se formaron bien, que no quieren salir de casa, que no quieren hacer nada, llenas de miedos. ¿Por qué? Porque sencillamente al niño no se le puede decir nada. Esto es lo que se llama el humanismo, que es una de las ideologías que siembra precisamente el enemigo en la humanidad social, colectivamente. Otro de los temas
que siembra el enemigo es el ateísmo. Y el ateísmo es más fácil, porque el ateísmo pareciera ser que el teísmo, es decir, creer en Dios, pareciera ser que estorba a nuestro placer, que estorba a nuestra vida, que estorba a nuestra dirección, que estorba a lo que nosotros queremos. Entonces es mejor no creer, no creas. Eso Dios no existe, es mejor que no creas. Ese tema de creer en Dios te impone una gran cantidad de cosas. Es mejor negar la existencia de Dios para que no cumplas con el plan de Dios. Eso es el ateísmo y es una de las corrientes que va sembrando el enemigo a través de incluso el comunismo y otra gran cantidad de cosas. ¿Cómo o qué armas utiliza precisamente el prejuicio religioso? Primero, utiliza la exacerbación de los errores o pecados cometidos por personas religiosas. Sacar la noticia más escandalosa del sacerdote, sacar la noticia más escandalosa de la religiosa que cometió el pecado, porque claro, este es el crimen de la iglesia y esto, exacerbar los errores cometidos. Entonces, no sacamos a los 800,000 sacerdotes que están entregando su vida por salvar almas, que han sacrificado su vida, que tienen orfanatos, que atienden ancianos, que reciben a los pobres, que cuidan a las personas que tienen SIDA, tantas cosas buenas que hace, si no, sacamos la noticia del sacerdote que ayer violó a un niño. Por supuesto que no está bien que un sacerdote viole a un niño, de ninguna manera, ni nadie debe hacerlo, nunca, no. Pero exacerbamos siempre las noticias negativas. ¿Para qué? Generar escándalo y que haya precisamente ese prejuicio religioso. Y en eso todos tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos, porque vamos comunicando unas noticias que a veces ni siquiera son ciertas y resulta que estamos generando nosotros también un prejuicio religioso. Siguiente elemento, siguiente arma utilizada por el enemigo para crear el prejuicio religioso. Es un adoctrinamiento del hedonismo, usando modelos y figuras convincentes, ¿no? Entonces mira lo importante que es la vanidad, el cuerpo, el bronceo, el color, los dientes muy blancos, todo esto. Hombre, es a ver cómo exacerbamos el hedonismo, el placer, la figura importante. Entonces va a ser una cantidad de cantantes que ya tienen gran renombre y que han sido exitosos, entonces a favor de doctrinas en contra de la familia, ¿no? Y entonces como es el hombre que canta, el importante, el que tiene muchos seguidores, pues a ese lo recluta espiritualmente, muchas veces algunos de ellos tal vez ni cuenta se den, pero lo recluta para hacer perder a la sociedad, ir en contra precisamente del plan de Dios y generar un prejuicio religioso. Fíjate cómo aquel sí puede. Incluso sacan cosas hasta aberrantes en contra de nuestra fe y principalmente de nuestra fe católica. Bien, otro elemento que usa, acosar a quienes se opongan a las ideologías, con comentarios, agresiones, hay donde digas algo en contra de las ideologías de género, del homosexualismo, no, se te van lanza en ristra y te agreden, eres un intolerante. Bueno, esa es una manera de agredir y de tratar de generar un tema de que mejor cállate, no digas nada, generar un tema confuso, utilizan ciertas palabras para confundir, secuestran palabras y además utilizan historia, ¿no? Mire lo que hizo la iglesia, mire lo que hizo fulano, mire lo que... para tratar de confundir al mundo y decir mejor no crean. Y también pseudociencia, que esto es clave. Utilizan muchos aparentes estudios. Está demostrado que tal cosa puede funcionar. Si haces, por decir algo, si te masturbas, entonces va a ser más libre tu personalidad. Son pseudoestudios, estudios más bien pseudocientíficos, que no tienen la absoluta verdad, que no tienen realmente un fundamento del método científico. Y eso lo utilizan precisamente para generar un prejuicio religioso. Hay otro tema, que es el pesimismo estéril, es otra arma que utilizan. ¿Eso para qué? Mire, no puede ir en contra de la corriente, ¿para qué se desgasta? No pierda tiempo, mire que su familia se va a ver afectada, mire que todo el mundo lo hace, total, usted no va a ser el único bueno, usted no va a ser el salvador del mundo. A ver cómo desestimulan a la gente. Y la desestimulan con demasiados comentarios que generalizan, digamos, la pérdida de ciertas circunstancias por participar de la fe, ¿no? Entonces, si eres religioso, mejor quédate callado, en este ambiente no aceptamos religión, tú no puedes hablar de fe, tú no puedes hablar de creencias, mejor no, pero eso sí podemos hablar de la fe del ateísmo, que es otro estilo de fe. Esa es otra de las armas. Pero la otra es la tentación, que es la presentación provocativa
de todos los apetitos que exacerban precisamente el placer, precisamente para presumir de la capacidad, de la incapacidad espiritual y moral de los hombres, ¿no? Es decir, tú sabes que con esto te engancho. Es como cuando tú le das un dulce a un niño con droga. Sabes que lo vas a enganchar a la droga y va a pedir más y más y más y se va a volver adicto. Entonces exacerban todo eso, lo muestran de manera apetitosa. Es decir, exacerban las tentaciones para que todo el mundo caiga en este tema. Y el otro elemento que utilizan es el aislamiento. Y el aislamiento como cizaña que también siembran es que si perteneces a un grupo de fe o de religión, entonces te van a hacer a un lado, te van a discriminar. Mejor es preferible que digas que no crees en nada. Es mejor que te quedes callado, que no practiques tu fe. Es mejor que no lo hagas. Todas estas armas las utilizan precisamente para que no tengas creencia en Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros? Lo primero que podemos hacer nosotros es básicamente, primero es orar. Tenemos que orar, actos de fe. Segundo, tenemos que argumentarnos, prepararnos, actos racionales, pedir Espíritu Santo todos los días, formarnos inteligente y eficientemente, pedir argumentación a aquellos que nos exponen sus argumentos y nosotros exponer nuestros argumentos con equilibrio, con verdad, sin volvernos fundamentalistas. Utilizar palabras dóciles pero con sabiduría, siempre con sabiduría. Podemos orar, ofrecer ayunos, Eucaristía, orar con el Santo Rosario, pedirle a la Santísima Virgen María, que es madre de todos los humanos y de toda la creación. A María le podemos decir que nos acompañe y también que nos ayude con su intercesión a que el mundo crezca en fe. Podemos pedir gracias de conversión para toda la humanidad. Otra cosa que podemos hacer es colocar o buscar personas de testimonio, de comprobado testimonio. Sí, tal vez fulano hace esto, pero aquí tenemos este otro. Este es esto y esto, y por eso es tan necesaria la vida de los santos. Argumentarnos en la verdad. Es que a nosotros nos hace falta muchas veces formarnos para decir, no Señor, la fe es esta y esta. Yo creo por esto y por esto. Hay personas cuando yo les empiezo a evangelizar que dicen, no, es que yo no creo en los curas, yo no creo en los sacerdotes. A ver, un momentico, ¿por qué? ¿Cuáles son? ¿Cómo? ¿En dónde está la tradición? ¿Cuál es precisamente el catolicismo? ¿Por qué estamos hablando de la sucesión apostólica? Muéstreme en qué parte, qué pasó en esta parte de la iglesia. Es decir, siempre debemos tener argumentos. Y esos argumentos tienen que ser por medio del estudio, no hay otra manera. Tenemos que dejar la pereza a un lado y formarnos. ¿Para qué? Para revertir ese prejuicio religioso que especialmente en este tiempo con la exacerbación del placer ha venido cobrando una ventaja impresionante. No vamos a perder la batalla. No se preocupe, no se desanime. Usted no se desanime, no se sienta solo ni se sienta sola. Nosotros los católicos tenemos a nuestro favor la gracia de Dios, el ejército de los hijos del Dios viviente. Así es de que no tienes por qué desanimarte de ninguna manera. Somos personas de fe, somos personas que vivimos el testimonio. Vamos a unirnos con toda la fortaleza, como sucedió en el tiempo de la reconstrucción de los muros de Jerusalén y de la Jerusalén. Pues mis queridos hermanos, quiero invitarlos a que no le tengan miedo al prejuicio religioso. Y otra cosa fundamental es vivir con testimonio de vida. En la medida en que seamos testimonio, otros van a copiar nuestra manera de vivir y van a aceptar lo que nosotros les decimos. Pero si somos incongruentes o incoherentes, no vamos a poder luchar en contra de ese prejuicio religioso que está siempre queriendo como no querer hacer las cosas. Y además, tenemos que pedir la sabiduría de Dios para tener estrategia para saber hablar. Qué bueno poder llegar a los no conversos, qué bueno poder empezar a evangelizar a aquellos que no han sido evangelizados. Tenemos cada vez niños naciendo y creciendo que no conocen de Dios. No nos cansemos de evangelizar, no nos cansemos de dar testimonio de la verdad, no nos cansemos de creer. Estudiemos la vida de los santos, estudiemos la doctrina de la iglesia, la doctrina social de la iglesia, el catecismo de la iglesia católica. En fin, hay tantas cosas tan interesantes para formarnos, para poder hablar con argumentos, con la verdad de frente y sin ningún temor. No con desafío. Nosotros no necesitamos desafiar a nadie. Esto te lo estoy diciendo aquí, tal vez con firmeza, pero no con necesidad de desafiar. ¿Por qué? Porque no necesito desafiar a nadie. La verdad es una sola. Ella llegará. Solamente le pido a Dios que me la muestre a ti, que me la muestre a mí y que podamos vivir en paz, en armonía. Pero eso sí,
sin dejar que sea la cizaña la que ahogue el trigo que hay en tu corazón. Si te ha servido este video, ojalá lo puedas compartir con otros. Y acuérdate de suscribirte a mi canal Juan Alberto Echeverry en YouTube. Es muy fácil, buscas Juan Alberto Echeverry, le das un clic a suscribirte. Si no te suscribes no pasa nada, pero si te suscribes te llegan temas todos los días que tú verás y los ves uno, muchos de ellos seguramente les van a llegar. Dios te bendiga, hasta una próxima.